Hola gente, ¿cómo están? Buenos días para todos. Bueno, en esta clase vamos a ver reacciones químicas. Recuerden que este material está basado en el libro de Química Básica de Di Riccio. ¿Sí? Mi nombre es Susana, Susi, y vamos a arrancar con la clase. Bueno, vamos a empezar como siempre con algunas definiciones. ¿Sí? Primero vamos a ver qué es una reacción. La reacción consiste en un reordenamiento de átomos como consecuencia de una ruptura de estos átomos y una nueva formación mediante enlaces químicos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué vemos ecuaciones y reacciones juntas? Porque estas reacciones se presentan mediante ecuaciones químicas que son la expresión de toda esta reacción que está pasando en la naturaleza. ¿Sí? Y en estas ecuaciones o presentaciones, ¿sí? Lo que vamos a ver es la cantidad de reactivos, o sea, de las sustancias que están reaccionando, y la cantidad de productos, ¿sí? Que derivan de esta reacción. Ahora, tienen que saber que las propiedades de los productos van a ser diferentes a las propiedades de las especies reactivas que le dieron origen, ¿sí? Se transforma, por supuesto, de reactivos a productos. Y otra cosa que pasa, que es bastante importante que lo sepan, es que mediante la reacción química se libera o se absorbe energía. ¿Sí? Esto lo van a ver con mayor detalle cuando, si están en el ciclo básico o están por elegir carrera, ¿sí? Lo van a ver más en profundidad en las diferentes carreras que vayan a elegir. Entonces, para cerrar, nosotros tenemos en las ecuaciones y reacciones químicas, tenemos reactivos y tenemos productos. ¿Sí? Estas reacciones químicas tienen que cumplir con la ley de la conservación de masa, ¿sí? La ley de Lavoisier, perdón por mi francés. Es decir, que la masa de las sustancias que reaccionan debe ser igual a la masa del total de los productos de esta reacción. Bien. Dicho de otra manera, las sustancias están formadas por átomos, ¿sí? Y el número de átomos de cada elemento tiene que ser igual de un lado y del otro de la reacción, ¿sí? Del lado de la ecuación. Si acá nos fijamos en el ejemplo que tienen en el libro de química básica, ¿sí? Por un lado tenemos reaccionando al metano con oxígeno y para dar como producto al dióxido de carbono más agua. Bien, entonces, si ustedes se fijan, del lado de los reactivos tenemos un átomo de carbono, bien, que constituye 12 gramos, ¿sí? Un átomo de hidrógeno, en realidad 4 átomos de hidrógeno que constituyen en total 4 gramos, ¿sí? Porque cada átomo de hidrógeno tiene 1 gramo. Y tenemos oxígeno, bien, tenemos oxígeno, una molécula de oxígeno, ¿sí? Con 2 átomos de oxígeno la molécula y 2 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, tenemos un total de 16 por 2 por 2. Bien, un total del lado de los reactivos de 80 gramos. Ahora, si nos vamos del lado de los productos, tenemos dióxido de carbono. Tenemos un carbono con 12 gramos, un oxígeno, una molécula de oxígeno que tenemos que multiplicarlo por 2. Y tenemos hidrógeno, multiplicamos por 2 y por 2 porque tenemos el coeficiente acá. Y la molécula de oxígeno que me da también la otra por 2. Un total en ambos lados de la reacción de 80 gramos. Bueno, vamos a ir desglosando de a puchito y sumando información de a poco, ¿sí? Ahora, yo tengo esta ecuación química y lo primero que tengo que tener en cuenta es que cada átomo tiene que tener la misma cantidad de un lado y del otro. O sea, que si yo del lado de los reactivos tengo una molécula de carbono, del lado de los productos voy a tener también una molécula de carbono. Esto pasa es porque estos componentes, o sea, los reactivos, ¿sí? Los reactivos se rompen
estos enlaces y se forman nuevos enlaces. Pero no quiere decir que cambia, ¿sí? No, lo que se forma son con los mismos elementos mediante diferentes enlaces. Bien, o sea, el componente no cambia. Si yo tengo de un lado un carbono, del otro lado voy a tener que tener un carbono. Si tengo dos oxígenos, del otro lado tengo que tener dos oxígenos. ¿Sí? Bien, empezando por eso. Segundo, tengo que ver la atomicidad o el subíndice. Lo pueden encontrar de las dos formas. ¿Qué me va a indicar ese subíndice o la atomicidad? Por supuesto, el número de átomos que yo tengo por molécula, ¿no es cierto? Entonces, tengo una molécula de oxígeno gaseoso, voy a tener dos átomos de oxígeno. Y ahora, algo muy importante. Esto que está señalado en rojo se llama coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y lo que relaciona es la cantidad de sustancia que está interviniendo en esta reacción, ¿sí? O sea, me dice, me da la pauta de cuántos átomos están interviniendo, pero algo mucho más importante, me está diciendo el número de moles que intervienen en esta reacción. Bien, entonces, ahora vayamos para abajo. Si yo les digo que relaciona el número de moléculas y el número de moles, ¿sí? Este coeficiente estequiométrico. La molécula de metano, ¿sí? Está constituida por carbono e hidrógeno, ¿sí? Pero es una molécula sola y me está representando un solo mol, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que cumplir con la ley de Lavoisier, que es la conservación de masa, ¿sí? Tengo que empezar a sacar también el gramaje de esta molécula, que acá es de 16 gramos, ¿sí? Ahora, tengo al oxígeno. Yo sé que el oxígeno, porque tengo un coeficiente, una atomicidad, un subíndice, perdón, de 2, yo sé que es una molécula de oxígeno, así que tiene dos átomos de oxígeno. Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo el coeficiente estequiométrico de 2. Entonces ya no tengo una sola molécula de oxígeno reaccionando con el metano. Tengo dos moléculas de oxígeno reaccionando con el metano, ¿se entiende? Y esto es lo mismo a decir que tengo 2 moles de oxígeno reaccionando con un mol de metano. ¿Bien? Ahora, si yo me voy a la ley de conservación de masas, tengo que sacar la cantidad de masa que me representan estas 2 moles de oxígeno, ¿sí? Y verificar la ecuación. Ahora, del lado de los productos tengo dióxido de carbono, ¿sí? No tengo ningún coeficiente estequiométrico, o sea que se entiende que el coeficiente estequiométrico de algo que no se escribe es 1. Entonces tengo una molécula de dióxido de carbono y tengo un mol de dióxido de carbono, para un total de 44 gramos si yo hago la masa de la molécula, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el agua? Con el agua tengo, ¿sí? Tengo 2 moles de agua, porque tengo el coeficiente estequiométrico de 2. Por lo tanto, yo no voy a contar como que el producto es 1 mol de agua, sino que son 2 moles de agua. ¿Bien? Y en el resultado de la suma de masa, ¿sí? Porque tengo que medir, ¿sí? También si yo tengo la misma masa por la ley de conservación de masas, me da un total de 36 gramos. Bien, como forma de, digamos, afirmar o reafirmar la ecuación, podríamos sumar esto y esto, más esto y esto, y nos tiene que dar misma cantidad de gramos a ambos niveles de la reacción. Bien, ahora, si ustedes le preguntan, por ejemplo, si mediante la reacción ¿se pueden producir cambios en estado de agregación? Por supuesto que sí. No tienen que dudar. ¿Sí? Yo acá estoy pasando de un estado gaseoso, ¿sí? A un estado gaseoso y también líquido, ¿no es cierto? Entonces, sí se producen cambios de estado en la ecuación, en la reacción, perdón. Ahora, generalmente a ustedes, cuando vayan a ver las reacciones, le van a aparecer una S, una L, la S de sólido, la L de líquido, ¿sí? O también le puede aparecer la G de gaseoso, o le puede aparecer también la AQ de acuoso, ¿bien?
sí hay cambios de estado de agregación de la materia en estas reacciones. Es una pregunta de examen que generalmente ustedes dudan. No, no duden, ¿sí? Analicen, lo analizamos juntos y fíjense en que totalmente se puede dar. Y estos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Lo que generalmente lo que hacemos es el balanceo de las ecuaciones, ¿bien? ¿Por qué? Porque fíjense en que nosotros lo que tenemos que lograr, por decirlo de alguna manera, es que en ambos lados de la reacción haya la misma cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, si yo tengo nitrógeno, tengo una molécula de nitrógeno o nitrógeno en el lado de los reactivos, necesariamente voy a tener que tener la misma cantidad de nitrógeno del lado de los productos, pues el nitrógeno no puede desaparecer, se tiene que transformar. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me ayudó mucho en este tema es entender la frase, la energía no se disipa, la energía se transforma, ¿sí? La energía no se rompe, la energía se transforma. Bueno, pasa lo mismo acá, ¿sí? La energía no se rompe, o sea, no desaparece, sino que se transforma. Entonces, si yo tengo de un lado nitrógeno por un lado y tengo nitrógeno por el otro, necesito necesariamente que la cantidad sea la misma, ¿no es cierto? Si hay transformación. Entonces, veamos cómo hacer un balanceo de ecuaciones de forma lógica, ¿sí? No me interesa que ustedes aprendan ecuaciones medias raras que andan dando vueltas, no. Piensen, ¿sí? La lógica de la química es muy intuitiva también en algún punto. Entonces, hagamos la inspección y hagamos el tanteo, como se le dice coloquialmente, ¿sí? Y vamos a tratar de igualar en ambos lados de la reacción la cantidad de nitrógeno, oxígeno y todo lo que está reaccionando. Ahora, primero que vamos a hacer es, para balancear la ecuación, es contar los números de átomos que tenemos a ambos lados, ¿sí? Entonces, vamos. Empezamos con el nitrógeno, ¿sí? En este lado tenemos un átomo de nitrógeno, tenemos dos átomos de oxígeno, ¿sí? Y tenemos hidrógeno. Bien, tenemos acá un hidrógeno, son dos hidrógenos por la atomicidad. Y tenemos también un oxígeno que vamos a sumar al oxígeno que teníamos acá, ¿sí? Vamos del otro lado. Tenemos oxígeno, ¿sí? Tenemos 3 acá, tenemos nitrógenos, tenemos un hidrógeno de este lado, un hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos al siguiente compañero, digamos, vamos a hacerlo así. Tenemos un nitrógeno al cual sumamos a la N anterior y tenemos otro oxígeno. Bien, entonces tenemos 3 oxígenos de este lado, un oxígeno de este, para un total de 4 átomos de oxígeno, ¿no es cierto? Lo que salió, el ruidito que salió era mi matecito, chicos. Perdón. Bueno, claramente acá tenemos como un desfasaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá de este lado tenemos un nitrógeno, tenemos dos nitrógenos de este lado, tenemos oxígeno, acá tenemos 3, de este lado tenemos 4, el hidrógeno tenemos 2 y de este lado tenemos uno solito, ¿no es cierto? Entonces, claramente esta ecuación no está balanceada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Pues los coeficientes estequiométricos me van a dar ¿qué cosa? El número de partículas que están reaccionando y me van a dar el número de moles, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá tengo 1 de nitrógeno, ¿sí? 2 de oxígeno más 1 que estaba por acá. Y por acá teníamos 2 hidrógenos, ¿sí? De este lado me estarían faltando, me está faltando y me está sobrando plata, ¿no es cierto? Me está faltando un hidrógeno, me está sobrando un nitrógeno. Entonces, vamos a ir como el tanteo. ¿El tanteo qué es? Empezar a modificar de a uno los coeficientes estequiométricos y ver qué pasa en la reacción, ¿no es cierto? Entonces, tanteamos. Si yo acá tengo una molécula y le sumo otra molécula,
bien, le sumo una molécula más, voy a tener 2 moléculas. Entonces, estas 2 moléculas me van a dar como resultado 2 nitrógenos más 4 oxígenos más un oxígeno más, me va a dar un total de 5, ¿no es cierto? Pero yo del otro lado no tengo 5 oxígenos, tengo 4 oxígenos acá en la... Entonces, veamos qué va a pasar si yo, por ejemplo, le pongo un 2 acá, ¿bien? Porque claramente si yo le pongo un 2 de este lado, no me va a dar la ecuación, ¿sí? Porque no me cierran los oxígenos. Entonces, vayamos, y acá tenemos 1, un coeficiente estequiométrico 1, subamos 1 a 2. Entonces, acá tengo 2 hidrógeno, ¿sí? Más 1, 2. Oxígenos voy a tener 2 por 2 por 3 va a ser 6, más 1 que tengo de este lado va a ser 7, ¿sí? Y de nitrógenos voy a tener 2 por un lado, más 1 que tengo voy a tener 3. Bien. Si yo hipotéticamente tengo un 2 delante del dióxido de nitrógeno, claramente las cuentas no me dan. Entonces vamos a tantear de nuevo por este lado y vamos a poner un 3. Ahora, 3 por 1 va a ser 3, ¿sí? 3 por 2 va a ser 6, más 1 más 1 del agua va a ser 7. Bien, vamos bien. Vamos bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? Tengo 2 por 1, ¿sí? Este coeficiente estequiométrico se puede multiplicar por la atomicidad, ¿sí? Tengo 2 por 1 y me va a dar 2. ¿Y ahora qué va a pasar acá? Voy a tener 3 oxígenos más 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Acá me da el 2 y acá me da el 2. Esta sería la ecuación balanceada, ¿sí? Yo estoy balanceando ecuaciones y las balanceo mediante el método del tanteo, ¿sí? Voy subiendo de a 1, voy jugando con el coeficiente estequiométrico hasta que la reacción esté balanceada. Y esto quiere decir que tengo tanta cantidad de nitrógeno de un lado igual tanta cantidad de nitrógeno del otro. Que tengo oxígeno en igual cantidad que en el otro lado y que tengo hidrógeno, ¿sí? En la misma cantidad que tengo del otro lado. Yo sé que esto es súper difícil de entender, pero bueno, vayan jugando, ¿sí? Hagan ejercicios prácticos. La química en muchos casos es práctica, ¿sí? Pero práctica con teoría, chicos, con teoría, no práctica sin teoría. Por eso es muy importante que ustedes entiendan la teoría y después vayan a la práctica, ¿sí? Bueno, y acá te presento una reacción que vamos a ir viendo más adelante, que es la reacción de óxido-reducción. La reacción de óxido-reducción, ¿sí? Comúnmente llamada redox, es aquella que ocurre por transferencia de electrones de una especie a otra, ¿sí? Y se manifiesta por un cambio en los números de oxidación. Ahora, ¿qué son los números de oxidación? Puede ser que este tema te suene, porque ya lo habrás visto en algún momento cuando estuvieron viendo nomenclatura, ¿no es cierto? Para sacar el numeral de Stock y todo eso. Seguramente ustedes estuvieron pispeando un poco el número de oxidación. Pero si no lo viste, no importa. Lo vamos a ver ahora porque me interesa que lo entiendan para poder avanzar en los diferentes temas. Bien, el número de oxidación es un número positivo o negativo que se asigna a cada uno de los átomos de los elementos que forman un compuesto, ¿sí? Representa el número de electrones que un átomo cede o gana o tiende a compartir cuando se combina con otro átomo, ¿sí? ¿No te suena esto? ¿No te suena de enlace químico? Bueno, es exactamente eso, ¿sí? El enlace químico. Ahora, cuando el número de oxidación es positivo,
¿sí? El elemento que tiene el número de oxidación tiende a ceder electrones. Bien, y cuando el número de oxidación es negativo, ese elemento va a tener tendencia a ganar los electrones, ¿sí? ¿Y de dónde vamos a sacar la información de los números de oxidación que puede tomar un elemento u otro elemento? ¿Sí? Lo vamos a sacar de la tabla periódica, ¿bien? Generalmente nosotros vamos a consultar siempre los números de oxidación que puede ir tomando cada elemento, pero a veces he tenido noticias de que no se les permite usar la tabla periódica, por lo tanto, ahora vamos a ver mini tips para que ustedes se puedan acordar por lo menos de los más importantes, ¿sí? Los más importantes es lo que yo les señalé con el circulito rojo, ¿bien? El hidrógeno puede tomar tanto número de oxidación más 1, ¿sí? Como menos 1. ¿Cuál va a ser el más frecuente que tome? El menos 1. ¿Sí? El menos 1 va a ser el número de oxidación que más frecuente tome el hidrógeno. Bien. Ahora, el otro circulito que está marcando al oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestro oxígeno es nuestro amigo, vamos a ponerlo de esa forma, porque siempre, en la mayoría de los casos, y prácticamente en los que ustedes, los ejercicios que ustedes vean, va a tomar el mismo número de oxidación, que es el menos 2. ¿Sí? El menos 2 va a ser relacionado automáticamente como número de oxidación del oxígeno. ¿Bien? Ahora, después tenemos otros que son como, por ejemplo, la familia del flúor, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto periodos, habíamos visto grupos? Bueno, los grupos del flúor, ¿sí? Al ser el elemento más electronegativo de la tabla, y se acuerdan que solo les faltaba uno para completar la regla del octeto, ¿sí? Va a tener como número de oxidación el menos 1, ¿sí? Porque va a tender a ¿qué? A captar los electrones para sí, ¿no es cierto? Entonces va a tener como número de oxidación menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ir desglosando de a poquito, de a puchito, como le digo yo, los números de oxidación para tomar en cuenta y hacer como mini reglas memotécnicas para que ustedes se acuerden de repente, ¿sí? Una cosa que quiero hacer antes de empezar con esas reglas memotécnicas, me gustaría es que veamos el tema de este circulito que está por acá, que este circulito es el cesio, ¿sí? ¿Por qué se los marco? Porque no sé por qué, la verdad que no lo sé por qué, pero lo he visto bastante en exámenes donde lo toman como referencia, ¿sí? Lo preguntan. Entonces, no me gustaría que ustedes, porque en general, cuando se ve la tabla periódica, a este grupo de lactánidos actínidos generalmente no se le da mucha relevancia, ¿no es cierto? Es como que se los dan así muy por encima, sí, sepan que existen los lactánidos y los actínidos, pero no se le da mucha importancia. Son elementos relativamente nuevos en la tabla periódica, ¿sí? Pero bueno, el cesio por alguna razón les gusta y por lo tanto se los marqué también acá para que lo sepan. El número más frecuente que toma el cesio es el más 3. ¿Sí? Sépanlo, ténganlo presente. Pueden asociar a alguna regla memotécnica como este de esta mini tabla excluida de la tabla original. Fíjense que este es el más tomado. Bien, vamos con lo siguiente. Fíjense que yo acá le fui poniendo, ¿sí? Los grupos y sus números. Y esto generalmente lo tienen en las tablas periódicas que a ustedes le permiten usar cuando hacen los exámenes. Entonces, fíjense que el grupo número 1, siempre va a tener estado de oxidación más 1. ¿Con excepción de quién? Del bicho raro que es el hidrógeno, que va a tener menos 1. ¿Sí? Menos 1 o más 1. En realidad puede tomar los dos, pero es más frecuente ver el menos 1. ¿Sí? Pero del grupo 1, llévense como regla memotécnica que el 1 es el número de oxidación del grupo 1. ¿Sí? Del grupo 2 pasa exactamente lo mismo.
Del grupo 3, exactamente lo mismo. Del grupo 4, salvo algunas excepciones, puede tomar también el G4. ¿Sí? Es el más frecuente. Ahora, si yo me voy para el grupo 13, por ejemplo, ustedes fíjense que yo me fui y les marqué el número 3. Bien, el número 3, que está en la mayoría de los números de oxidación de prácticamente todos los elementos, ¿sí? El boro, el aluminio, el galio, ¿sí? Fíjense que tienen todos el número de oxidación más 3. Bien, y acá en el G4, fíjense en que acá les marqué el 4 y algo importante también, porque acá empiezan, ¿sí?, a verse como algunos 2, ¿sí?, 2, incluso números negativos, por ejemplo el carbono, bien, pero en general respetan la regla del último número del grupo, ¿no es cierto? Del grupo número, del grupo número 15, ¿sí? Fíjense también que puede tomar del 1 al 5, ¿sí? Del 1 al 5, acá me faltó un guioncito. El número 16, ¿sí?, que tenemos a nuestro gran amigo, el oxígeno, que siempre va a tomar el número de oxidación menos 2, fíjense que también el resto de los elementos que vienen por debajo, que sé yo, el selenio, el polonio, ¿sí?, también van a tomar el número de oxidación menos 2 y va a ser en general el más frecuente que tomen. Pero, ¿qué pasa? Acá también se aplica la regla del guión, ¿sí? Se aplica el 1 y puede tomar del 1 al 6. Bien, fíjense que, por ejemplo, el azufre va a tener número de oxidación del 2 o del 1 al 6. Bien. Ustedes fíjense de la regla memotécnica que más le convenga para que se vayan acordando, por ejemplo, de números puntuales, ¿no es cierto? Tampoco vamos a, no va a aparecer en general, qué sé yo, no sé, un polonio, ¿sí? No creo que aparezca un telio, no creo que aparezca eso en un examen. Pero sí sépanse los más frecuentes, por ejemplo, el azufre, por ejemplo, el fósforo, el carbono, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Respecto a los metales podemos mencionar al litio, al sodio, al magnesio, al calcio, ¿sí? Es muy importante, el potasio también. Menos importante el bario, bien, pero en general son bastante, o sea, siempre se mueven en diferentes combinaciones de elementos que son los que yo les mencioné. Son los más comunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los más comunes también a nivel de lo que sería la naturaleza, ¿sí? Bueno, y por cuestiones técnicas creo que no salió en la página, en la diapo anterior, en la fuente de esta tablita, ¿sí?, que es la página Vago de Internet. No quería dejar de mencionárselos porque tiene buenas cosas, tiene como láminas. La verdad que está muy piola el trabajo del colega y también les puede servir a ustedes como para hacer mini resúmenes y tablitas, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Vago de Internet lo pueden ir a buscar por Google. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo tengo que calcular uno de los números de oxidación? Por ejemplo, en este caso, nuestra incógnita la vamos a tomar como si fuese el azufre, ¿sí? Olvídense de este 6. Primero lo que tengo que tener como premisa es que la suma de estos números de oxidación de cada componente de la molécula, o sea, de cada elemento, ¿sí?, tiene que dar igual a 0, ¿sí? Porque es una molécula, ¿sí?, que estable, ¿bien? Si no fuese una molécula estable, esto sería un guión y la verdad que no es un guión, ¿sí? No tiene carga positiva ni carga negativa. Entonces es una molécula estable, sin carga, ¿bien? Entonces la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0. Segundo, que tengo que preguntarme es qué número de oxidación pueden tomar las especies que me constituyen la molécula, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que el hidrógeno puede tomar los números de oxidación menos 1 y más 1, ¿no es cierto? Yo sé que el oxígeno es mi amigo y que siempre va a tomar el número de oxidación menos 2. Entonces, sin
temor a equivocarme, el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2, ¿no es cierto? Como yo tengo una atomicidad de 4, esta atomicidad se va a multiplicar por el número de oxidación que yo esté tomando este elemento, mejor dicho, ¿no? Y esta multiplicación me va a dar menos 8. Bien. El hidrógeno en general se da como dato, bien, pero si no se da como dato, ustedes vean que acá tengo gran cantidad de cargas negativas, bien, y que mi suma total tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si el azufre puede tomar el número de oxidación del 1 al 6, yo no voy a poder nunca alcanzar menos 8, ¿no es cierto? Si yo tomo al hidrógeno como menos 1. Entonces, acá multiplico 2 por 1 me da 2 y tengo que tener el resto para que me sume igual a 0, ¿no es cierto? Entonces acá el número de oxidación del azufre va a ser más 6. 2 más 6 menos 8 me da 0, ¿sí? Ahora, si esto fuese una molécula cargada, ¿sí? O sea, un ion, este número de oxidación sería igual a la valencia del guión, ¿no es cierto? Del menos 1, más 1, más 2, más 3, en el caso del aluminio, o la carga negativa del guión, ¿no es cierto? Por ejemplo, menos 1, menos 2, etc. Ahora, con la misma fórmula, ¿se animan a reemplazar el hidrógeno por eh, sodio, por ejemplo? Yo acá debajo les dejo la guía resuelta, el ejercicio resuelto, mejor dicho. Bueno, y por último, les prometo que ya terminamos, ¿sí? Los tipos de reacciones que pueden existir en el medio, ¿sí? Son varias reacciones, ¿bien? Vamos a empezar con la primera. El tipo de reacción es la síntesis, ¿bien? Que es la formación de un compuesto a partir de reactivos más simples, ¿bien? Fíjense que acá tenemos el ejemplo del agua, ¿no es cierto? La descomposición es lo contrario, o sea, yo estoy formando productos más simples en base a uno que es más compuesto, ¿bien? Es la descomposición. La combustión, ¿sí? Es la reacción de una sustancia con oxígeno del aire, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el carbono con el oxígeno, va a formar dióxido de carbono gaseoso. La precipitación, ¿sí? Esto en general no reviste demasiada importancia, solamente lo ven las personas que hacen laboratorio, ¿sí? Pero bueno, sepan que es la formación de un compuesto insoluble sin cambios en los números de oxidación. Y vamos a lo que a nosotros nos interesa, porque esto sí nos interesa a nosotros, ¿sí? El ácido base es una reacción que ocurre por transferencias de un protón, ¿sí? Protón. Igual no se preocupen que esto lo vamos a ir viendo más adelante en la materia, ¿sí? Reacción ácido-base, lo que se transfiere es un protón. Y en la que estuvimos hablando un poquitín, apenas en las diapos anteriores, es la reacción redox, ¿sí? Que es una reacción que ocurre, como yo les estaba contando, por transferencia de electrones. Transferencia de electrones. Y lo importante de esto, que lo vamos a ver en la próxima clase, es que sí hay un cambio en el número de oxidación, ¿sí? Quédense con esto. Fíjense que las dos marcadas, las que más se toman, son las reacciones ácido-bases. Recuerden que la precipitación y la combustión en general son como reacciones que se ven más en laboratorios, ¿sí? Donde se puede comprobar la precipitación y la combustión. Y bueno, la descomposición y la síntesis, sepa que existe, que son tipos de reacciones, bien, y
un poquito de la definición, nada más así muy escueto. Bien, lo que nos interesa fuerte, nos interesa muy fuertes es la parte de reacciones ácido-base y las reacciones de óxido-reducción. Bueno, gente, eso es todo. Yo entiendo que es un tema súper difícil de comprender, es súper difícil de asimilar y mucho más difícil de ponerlo en la práctica, ¿sí? Pero ustedes pueden pausar este video cuantas veces quieran, pueden verlo cuantas veces quieran y no se olviden que les voy a estar subiendo parte práctica, por lo tanto, suscríbanse en el canal, así cuando esté la parte práctica subida al mismo, ¿sí? Pueden chusmearlo más rápidamente porque le avisa la campanita. Cualquier cosita, nos estaremos viendo. Dios mediante podré subir la parte práctica. Les dejo un beso y por ahora descansen.